Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 4 de agosto del 2023. Vente conmigo, acompáñame un día más a ver las obras tanto en el exterior como en el interior. WeWare and Macadam, aplicaciones que te pagan por andar. Ya sabes, te dejo en la cajita de la descripción el código de descuento para que te ayuden un poquito cuando inicies la andadura por estas nuevas aplicaciones. Y aquí te dejo mi código de patrocinio, GESU igual no, guión KXQW0, introdúcelo y te ayudarán al principio de empezar con la aplicación. Bueno, pues quería agradecer a José Sánchez, que la verdad que nos trajo ayer un buen detalle de su tierra, nos trajo un poquito de miel y también un poquito de cecina y la verdad que está muy rica, ¿eh? Hoy he desayunado un poquito de miel y eso viene de perlas cuando inicias el día. Y también quería dar la bienvenida a Carlos Izquierdo como miembro premium del canal, como soldado. Muchas gracias a todos los miembros premium actuales que hay en el canal, de verdad. Y dentro de muy poquito haré el sorteo que tanto prometí hace un mes más o menos de la camiseta de Courtois del año pasado. Así que nada, empezamos la vuelta como siempre por la esquina de la Torre B. Parece que veo una plataforma, ahora mismo está bajando. Ahí lo vemos mucho, pero que mucho mejor, esa plataforma que ha estado trabajando en este hueco que estamos deseando que se cierre ya de una vez. Parece que están preparando la colocación de las pestañas, las diferentes guías en esos soportes verticales que hacen el cerramiento en toda esa parte. Así que esperemos que para el 3 de septiembre o para el inicio de liga aquí en el Bernabéu tengamos todo totalmente con lamas en su totalidad. Bueno, vamos a ver si se pone en verde y cruzamos para ver si tenemos alguna de las novedades inquietantes y perturbantes. Mirad toda la gente que tenemos, cómo se notan los viernes, cómo se notan los fines de semana que viene la gente a hacer turismo aquí a la capital de España. Venga, dale like y suscríbete, que estamos cerquita, muy cerquita de llegar a los 50.000. Y si no lo hacéis por mí, hacedlo por Rodolfo. Bueno, pues el pan nuestro de cada día en esta esquina de la Torre B. Muchos palets, muchos armarios con diferente material. Ese material que van utilizando y trabajando en los interiores para rematarlo, para finiquitarlo, para poner la guinda al pastel ya este mes de agosto, este último verano en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí a la derecha, esas mamparas que vimos durante toda esta semana, hemos visto más bien, durante toda esta semana, mamparas oscuras, mamparas opacas, tintadas, y a la derecha esas mamparas totalmente translúcidas que veremos a ver dónde las colocan, porque también quiero recordar de que estas mamparas que tenemos justo en imagen son las que también han introducido, han metido al interior del Santiago Bernabéu. Ahí al fondo vemos cómo siguen trabajando la colocación de esas nuevas puertas de acceso en el fondo sur, que han avanzado bastante, y aquí vimos justamente en el día de ayer cómo empezaban a colocar ese material justamente en los niveles más inferiores de la Torre B, ese nexo para colocar también las lamas en vertical rodeando toda esta zona. Por supuesto, no solamente, perdón que me quedo sin voz, no solamente van a tapar desde la parte central hacia arriba, sino que también van a cerrar hasta el suelo. Así que ahí podemos ver cómo han ido colocando ese material. Bueno, pues vamos a irnos directamente a Castellana. Ahí vemos cómo está subiendo una plataforma hacia esas lamas que han estado limpiando y colocando de nuevo esos adhesivos protectores para llevárselas, reparar y que no haya tanta separación. Venga, vente conmigo, dame la manita. Bueno, desde aquí lo vemos muy bien, estas puertas de acceso en el lateral oeste, pero cuando salgamos del Tour Bernabéu lo veremos mucho mejor. Ahí podemos ver esas zonas, esos huecos que han dejado, esas lamas que se han llevado en diferentes zonas y lugares de la fachada del Santiago Bernabéu. Esperemos que para repararlas, porque tenían algún tipo de desperfecto. Vamos a adentrarnos directamente ya en Castellana. Hoy estoy guapo, que hace mucho que no me lo decís. Bueno, pues avanzamos, llegamos a la parte norte de Castellana, que a la izquierda podemos seguir viendo estos módulos de la grúa Torre que estaba aquí operando hasta hace pocos meses. Ahí también al fondo tenemos la grúa del elenco de Aguilar, donde ya sabéis que han estado colocando lamas en la parte superior, en esa parte de la esquina
con las viseras y vamos a ver qué novedades tenemos en esta parte del lateral oeste. Aquí tenemos toda la parte de las puertas de acceso del lateral oeste. Luego, lo que decíamos antes, lo mostraremos mucho mejor bajando ya y saliendo del Tour Bernabéu por la Torre B. De momento pues no han colocado las pantallas, esas pantallas LED que van a colocar en esas puertas centrales de esta zona del Santiago Bernabéu. Tampoco veo que hayan quitado los adhesivos protectores de esas lamas en la parte inferior de la fachada. Y ahora mismo creo que la plataforma que está justo aquí, creo que está cogiendo la manguera, está cogiendo la pistola, estará enchufando a la toma de agua y empezarán y reanudarán esos trabajos de limpieza de esas lamas que se tienen que llevar para el cambio de separación y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Seguimos grabando, no te vayas. Sí, me están diciendo por el pinganillo que apueste a la llegada de Mbappé, que me puedo llevar pasta. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Sí, corto cambio. Uy, cómo se nota hoy la temperatura. He de decir que 20 grados no tenemos un poquito más, pero hoy han bajado las temperaturas y se agradece estar en la calle a primera hora de la mañana. Imagino que cuando salga más el sol y se ponga más arriba, pues hará más calor, porque estamos en agosto. Bienvenidos a la esquina de la Torre C. Aquí tenemos a los pedazos de cracks, donde decíamos que estaban operando en la parte superior de la fachada oeste. Imagino que irán a colocar la toma de agua para seguir limpiando esas lamas que se tienen que llevar. Pocas novedades en esta parte del lateral oeste. Vamos a ver también la parte superior de la Torre C. Y vimos en el día de ayer, 3 de agosto del 2023, cómo se llevaban estas lamas en diferentes zonas de esta parte que corresponde a la Torre C. Esta parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Y también veo en la parte superior, la parte de las viseras, que completaron ese sector, que quedaron a medias. Ahí lo podemos ver ya, esos nuevos sectores totalmente colocados con esa piel envolvente del Santiago Bernabéu, del nuevo Bernabéu, que tendrá en toda su totalidad. Vamos a avanzar hacia la parte del fondo norte y Rafael Salgado. Así tenemos la parte del lateral oeste y esquina de la Torre C. Bueno, que viva República Dominicana, papacito. Seguimos. Aquí llegamos a la esquina de la Torre C. Bueno, ya la hemos pasado. Estos días hemos visto cómo traían este nuevo material. Este material totalmente tapado que, como hemos visto en el primer anfiteatro del fondo norte, son los nuevos asientos que seguirán colocando durante todos estos días a medida que van pintando, colocando los anclajes, colocando los soportes y por último los nuevos asientos que tenemos aquí acopiados en la esquina de la Torre C. Mirad dónde estamos, ¿eh? ¿Os gusta? Aún falta mucho por hacer, sobre todo tapar esas esquinas, tanto la del fondo norte con el lateral oeste, fondo norte con el lateral este, fondo sur con el lateral este y fondo sur con el lateral oeste. Y que hemos visto en la esquina de la Torre B cómo estaban empezando a colocar las pestañas en esas guías verticales. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ver si tenemos novedades inquietantes y perturbantes en esta parte de puertas de acceso del fondo norte. Ahí vemos cómo está subiendo la plataforma para seguir con esas estructuras que han colocado y que estaban rematando en la parte inferior de las viseras. Esta visera de Rafael Salgado, imagino que esas estructuras son para el soporte de algún tipo de recogidas de aguas. Vimos cómo colocaban el primer banner de las puertas de acceso aquí en el fondo norte. De momento no han colocado ninguno más. Seguimos viendo cómo operan, cómo manipulan en las diferentes zonas del fondo norte con esas nuevas hojas que van colocando a estas nuevas puertas de acceso y que colocarán en toda la parte del alrededor del Santiago Bernabéu. Ahí al fondo seguimos viendo lamas, lo que decíamos, las puertas de acceso que tenemos ya instaladas y que la verdad que van bastante avanzadas en comparación a la parte del fondo sur. Ahí tenemos una plataforma que está justo entre medias de esas lamas en la parte inferior de la fachada. No sabemos qué están haciendo, a lo mejor están con la instalación de la iluminación que va a tener la fachada en su parte inferior. Seguimos viendo muchas, pero que muchas lamas en esta parte central. Aunque bueno, hemos ido viendo cómo despejaban también esos armarios con esas lamas que tenían, porque ya han colocado todas
en la parte inferior de la fachada. También han colocado en la parte de las viseras y esas lamas de cierre. Y así tenemos el estado actual de las puertas de acceso aquí en el fondo norte y Rafael Salgado, donde no paran, donde no cesan de trabajar en estas grandes estructuras que obviamente van a estar listas para el inicio de liga aquí en el Templo Blanco. Seguimos avanzando, vamos llegando poco a poco al lateral este y Padre Damián. Aquí a la derecha tenemos las puertas de los ascensores. De momento, pues en el día de ayer vimos cómo seguían trabajando en el mantenimiento de las puertas ya colocadas, en la apertura y el cierre. Aún faltan en esos dos niveles las puertas por colocar, al igual que también faltan por colocar las pestañas y los nexos en estas guías verticales que tenemos ahora mismo en pantalla. También vimos la gran novedad en la parte inferior de la torre de cómo colocaban esos nexos, ese material previo a la colocación de lamas en vertical, como han hecho en la torre B y en la torre C. Como podemos observar, de momento no han empezado con esos trabajos, así que estaremos muy pendientes. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y llegamos al lateral este y Padre Damián. Vamos a ver si han traído nuevas pantallas y luego accederemos al interior para ver cómo va la colocación de las mismas en la estructura del videomarcador 360 en el fondo norte y en el fondo sur. Vamos a aprovechar para ver si han traído lamas en vertical, al menos dejarlas acopiadas ahí, porque si las vemos ya acopiadas y almacenadas alrededor de la torre, significaría que dentro de poquito empiezan ya con ese trabajo, pero de momento no veo que hayan traído nada. Bueno, seguimos avanzando. Don't worry, be happy, sé feliz, sonríe, mantén una sonrisa en tu cara porque la vida es muy bonita. Aquí podemos ver cómo traen nuevas pantallas y a la vez que traen nuevas pantallas se llevan el aglomerado, esos armarios donde guardan las pantallas, en estos preciosos camiones. Mira qué bonito es el camión, es precioso, moderno, tecnológico, como el Santiago Bernabéu. Qué ganas tengo de entrar, qué ganas tengo de entrar para ver cómo va el avance de la colocación de esas pantallas en el videomarcador. Ayer recuerdo haber visto al entrar al interior que ya estaban con la cuarta fila en el videomarcador del fondo sur. Veremos a ver qué sorpresas nos depara ahora cuando entremos. Llegando a la parte central, seguimos observando cómo siguen creciendo esos muros, esos nuevos muros que están colocando en la parte central e inferior del nuevo edificio. Dentro de poco los enfoscarán para crear las correspondientes zonas para los restaurantes, tiendas y todo lo que vaya a haber aquí en el nuevo edificio y lateral este. Seguimos viendo esta parte del hueco que tenemos todavía en el lateral este, con esos andamios para proceder a cerrar, a hacer el cerramiento pertinente en esa parte de la sala de máquinas. Seguimos viendo, seguimos visualizando la parte superior donde no encontramos ninguna novedad. Vamos a seguir, en este caso vamos a ver cómo va los trabajos en esta parte de Padre Damián, esa nueva acera que están construyendo. Aquí podemos ver cómo tienen preparados diferentes trabajos, en este caso con estas maquinarias. A la derecha el rodillo compactador de unos 1500 kilos más o menos, y a la izquierda la carretilla, como dicen aquí en España, el chorito. Vamos a aprovechar que tienen las puertas abiertas, jornada de puertas abiertas. Ahí al fondo vimos cómo seguían echando zahorra en toda esa parte más cercana a la parte inferior de la fachada. Ahí vemos ese cubilote de hormigón azul y aquí tenemos cemento fresco, hormigón fresco, justo delante del dumper, ese dumper que tenemos amarillo ahora mismo en el centro de la pantalla. Han hormigonado toda esa losa de esta parte de Padre Damián. Ahí al fondo veo que siguen colocando más baldosas para el nuevo suelo en esa parte inferior de la fachada. A ver si dentro de poquito podemos sacar imágenes desde las alturas de toda esa zona. Avanzamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues aquí vemos cómo van formando, cómo van construyendo esta acera de Padre Damián. Esas farolas, como dijimos en los últimos vídeos, son las antiguas, pero imagino que la parte superior, la parte de la cabeza, colocarán un nuevo sistema, un sistema LED de bajo consumo. Hoy no tenemos mucho movimiento en toda esta zona. Vamos a seguir a ver qué más podemos ver.
Bueno, pues ya metieron todos los cables, todo el sistema de electricidad, todos esos conductos, ya han vuelto a hormigonar todas esas zanjas que vimos durante estos días. Bueno, pues toda esta zona de aquí que estará totalmente lista y operativa para el inicio de liga. Y aquí podemos ver como en los últimos días, últimos vídeos, hemos visto bastante movimiento en toda esta zona. Así que a ver si dentro de poquito vemos ya grandes avances. Y estuvieron levantando la zona más cercana a Padre Damián y ahora están levantando también para meter todo el sistema de electricidad en esta más cercana a Concha Espina. La parte superior de las viseras siguen igual. No han empezado a colocar las pestañas en esta parte superior de la torre. Seguimos avanzando, dejando atrás la preciosa fachada del lateral este, como todos los días lo sacamos. Aquí tenemos la parte inferior de la torre, donde de momento no han empezado a colocar ese material previo a la colocación de las lamas en vertical, como sí han hecho en la torre B y en la torre C. Y quiero recordar que en la torre D sí empezaron a preparar y colocar ese material que envuelven esos anillos de nuestras queridísimas torres aquí en el lateral este. Seguimos avanzando, vamos a ver qué más vemos. Aún falta mucho, aún falta muchísimo. Toda esta zona que tienen que seguir colocando puertas, la parte de la derecha ya totalmente enfoscada, y tenemos aquí la fachada sur del Santiago Bernabéu, donde vimos a principio de semana cómo quitaban alguna que otra lama ya colocada, totalmente puesta en su sitio. Imagino que sería para reparar. Y aquí seguimos viendo la parte inferior de la fachada, esas nuevas lamas que han ido colocando. Ayer creo recordar que teníamos 4 sectores y hoy tenemos 2 nuevas lamas más en esta parte. Ahí tenemos también los trabajos que se están realizando en las puertas de acceso en el fondo sur. Esas partes centrales de momento no tienen ninguna novedad. Las que sí vemos novedad son las que hay ahí al fondo, con esas nuevas hojas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Todo lo que pase por aquí, todo el material que haya y los trabajos que estén realizando, lo sacamos ahora cuando accedamos al interior del Santiago Bernabéu. Vente conmigo, te espero dentro. Mira, es que accedemos y ya están subiendo una pantalla. Mirad cómo está quedando la parte del videomarcador del fondo norte. ¡Qué verdadera locura! Falta poco para pillar ya la parte del videomarcador del fondo sur. ¡Madre mía! Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 4 de agosto del 2023. Vamos a ver qué novedades tenemos. Pero antes voy a pasar al baño. Están preparando los refuerzos de estas puertas de acceso que tenemos ahora mismo aquí en el fondo sur. Ahí vemos cómo traen la armadura. Seguimos viendo un montón de material. Aquí lo que hemos visto también desde el exterior, esa plataforma que está operando en la parte de las guías verticales para la colocación de esas pestañas. Y lo que decíamos, ahí podemos ver cómo están haciendo los refuerzos, que por cierto también han hecho la parte del lateral oeste, y lo están haciendo ahora mismo en esta puerta del fondo sur. Subimos la mirada, parece que las lamas que quitaron y que estaban por ahí acopiadas, pues ya se las han llevado. Yo no las veo. Así que buenas noticias. Oye, un poquito de silencio, ¿que has comido judías o qué? Aquí están colocando las lamas en vertical en la torre B. Estamos accediendo ya a la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu, que siempre me mola un montón porque está muy iluminado y la verdad que eso te cambia el ánimo totalmente. Y esto es la gente que se va ya. Venga, que ya queda poquito para acceder y ver las novedades del interior. Ya sabéis, si no eres madridista, este escudo es lo mejor del mundo. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Mira cómo va esto. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 4 de agosto del 2023. Vamos a ver, madre mía, es que ya no queda nada de la plataforma aquí en el lateral oeste. Yo estoy flipando, Mirad cómo va la parte del videomarcador en el fondo norte, cómo va en el fondo sur. Esto es una verdadera locura. Estoy flipando. Bueno, pues venga, comencemos por la parte del lateral oeste. Mirad, ya no queda ni rastro de esa plataforma que estaba aquí para el montaje de estas estructuras para el videomarcador en la parte oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a hacer un recorrido de norte a sur para que veáis
que ya se ven totalmente descubiertas esas celosías del césped retráctil. No tenemos nada ya, nada de la plataforma de montaje, tanto en la parte norte como en la parte sur, como en la parte central. Seguimos viendo cosas interesantes, perturbantes e inquietantes. Ahí tenemos la losa del terreno de juego, que cada día y cada vídeo que hacemos se va quedando más despejada de esas piezas blancas que ya han subido prácticamente todas a las estructuras del videomarcador, tanto en la parte norte, parte sur, parte este y parte oeste. Ahí falta al fondo esa gran estructura para el videomarcador correspondiente a la parte sur del lateral este. Obviamente se construyó y se formó así para no estorbar esos accesos y salidas por la parte de la grada abatible, y también queda esta estructura que tenemos en la parte norte del lateral este, que imagino yo que si no están ya colocadas poco faltan. Sí, pero están colocados ya, los útiles de izado están colocados. Ahí vemos un extremo, vamos a fijarnos en el otro. Nada, no se ve bien desde aquí, no se ve bien desde aquí, pero si subimos la mirada creo que están enganchados también. Ahí podemos ver los cables, por lo tanto está preparada ya esa gran estructura para subir y acoplarse a continuación de esas que ya tenemos colocadas en la cercha de rodadura del lateral este. Vamos a echar un vistazo también a la parte del videomarcador en el fondo norte. Ayer vimos cómo empezaban a colocar la primera pantalla en forma de cuña, ya con el plástico, el embellecedor totalmente colocado desde el suelo, y podemos comprobar que en los dos extremos, en las dos esquinas, están colocadas ya las pantallas en forma de cuña. Y por lo que estoy viendo también en la parte inferior, en la parte de la plataforma, ahí podemos observar cómo siguen depositando, almacenando y acopiando esas pantallas negras como el corazón de un blaugrana para subir a la parte del videomarcador. Seguimos. Y como podemos observar, están empezando ya a morder, están empezando a desmontar esta plataforma del lateral este en su parte central. Ahí vemos cómo han quitado la base, las mismas tablas, luego quitarán los listones, y ya cuando suban también esta estructura quitarán toda esa plataforma como han hecho en la parte del lateral oeste. Esto no es para ninguna presentación, ni tampoco esto, ni nada por el estilo, que la gente luego por Twitter ya está inventando, y por unos pocos likes pues es lo que inventan. Vamos a pasar a ver la parte de los nuevos banquillos, donde ya sabéis que trajeron lo que viene siendo el techo, esas viseras correspondientes, además que muy parecidas a las del Classic Bernabéu. Veremos a ver cómo hacen los nuevos banquillos. No corras, que te caes, my friend. Veremos a ver cómo realizan los nuevos banquillos. Esperemos que tengan algún cambio notable y que no sean iguales que los del Classic Bernabéu, por lo menos que se asemejen a lo que viene siendo el nuevo Bernabéu. Pero ahí podemos ver cómo están limpiando ya la zona en esa parte vertical, en esa pared donde van a estar ubicados los nuevos banquillos. Así que en cualquier momento, ahí vemos también los soportes, en cualquier momento veremos cómo colocan ya los diferentes elementos de anclajes para seguir formando y construyendo los nuevos banquillos del nuevo Bernabéu. Seguimos navegando en este caso por la parte central, primer, segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Ya sabéis que en la parte central del primer anfiteatro aún no han colocado los nuevos asientos, esos asientos VIP. Han ido rematando, reformando y construyendo esos nuevos pasillos en la parte del primer anfiteatro, a la vez que enfoscando y pintando el tercer anfiteatro. Vemos también cómo siguen trabajando en la parte de la visera, esa prolongación de visera entre el segundo y tercer anfiteatro. Ayer vimos y les pillamos isofacto, in situ, cómo seguían hormigonando, en este caso en esta parte que tenemos ahora mismo en pantalla. Va cambiando poco a poco de color, van imprimando también en esta parte central del tercer anfiteatro. Irán haciendo esos trabajos de forma consecutiva hasta llegar a la parte sur. Vimos también cómo seguían con la colocación de esos paneles para el cierre de la grada en su parte más superior, sobre todo en la parte central. Y aquí empezamos ya a ver esos paneles metálicos, tiene pinta de que son metálicos, para ese toque estético en esa parte más superior del lateral este, y que no se vea pues la parte de la viga corona y demás. Todas esas vigas
correspondientes al paseo 360 Skywalk del lateral este. Mirad cómo han avanzado, ¿eh? Ahí siguen trabajando en la parte inferior de las viseras del lateral este y toda esta zona igual que la teníamos en el día de ayer. Vamos a pasar a ver el Sky Uco y el Sky Uzi. Oye, queda bien el nombre, ¿eh? La Uco y la Uzi de la parte sur con el lateral este. Mirad cómo han ido colocando ese material definitivo, ese cerramiento definitivo en los laterales. Mirad cómo va quedando, ¿eh? Qué verdadera locura. Aún faltan por colocar en los laterales, pero tenemos otra nave espacial en esta parte del Santiago Bernabéu. Al igual que han avanzado en la colocación de esas estructuras para la colocación de las mamparas y también en pintar todas esas estructuras grises correspondientes a la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde parece que no han avanzado mucho, la verdad, en seguir pintando. Al menos lo que puedo ver desde aquí. No han avanzado mucho. Y aquí tenemos el videomarcador del fondo sur. Ayer entramos y vimos una gran noticia, que habían comenzado ya a colocar la cuarta fila correspondiente al videomarcador del fondo sur. Ahí podemos observar como ya han colocado unas cuantas en esa cuarta fila y por lo tanto penúltima antes de llegar al fin con ese nivel de 5 filas. También hemos visto cómo seguían imprimando esta parte del primer anfiteatro con el lateral oeste. Tienen que proseguir en toda esta parte del fondo sur, donde ya están colocados los pasamanos. Muchas mamparas también ya están colocadas en las diferentes zonas de los palcos VIP y esperemos que ya la semana que viene o dentro de muy poco tiempo veamos grandes avances en toda esa zona, que al igual que han imprimado en toda esa parte, ayer vimos como en esta parte opuesta, en la parte del fondo norte, empezaron a colocar los nuevos asientos. Ahora mismo ya están con la esquina del fondo norte con el lateral oeste. No están anclados definitivamente los asientos, pero ahí podemos ver ya superpuestos los mismos, donde lo que digo, hasta que no vean cómo quedan, pues no se anclarán definitivamente. Así tenemos la parte del primer anfiteatro hoy 4 de agosto del 2023. Otro vistacito a la parte del videomarcador del fondo norte. De momento no han subido otra pantalla, pero sí la tienen preparada. Están ahí preparando otra nueva pantalla para subir a nuestro queridísimo 360. Seguimos viendo múltiples trabajos en este caso, en la parte de la línea del palcos del tercer anfiteatro con el cuarto en el fondo norte. Vimos cómo quitaban también esa parte de mamparas a modo de barandilla en esas columnas DAX que tenemos en la parte más superior. Veremos a ver si las vuelven a colocar o qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Sí. Las terchas en su sitio, en sus parkings. Os dejo este modo gran angular. Esta grúa que tenemos aquí roja es la que sigue trabajando en la parte del Sky Bar de Castellana. Y vamos saliendo poquito a poquito del interior. A mí lo que me chifla es esta parte de las costillas, cómo se meten, cómo penetran en la nueva parte del museo y la parte de la línea de palcos. Es increíble, por cierto, huele a pintura que no veas. Qué verdadera locura, cómo huele a pintura. Aprovechando que salimos y que no hemos hablado de ello en el vídeo, ahí podemos ver ese nuevo sistema de canalones de hormigón que han ido colocando en la parte más inferior del fondo sur. También en la parte más cercana al lateral oeste, y cosa que no vemos desde aquí, han ido colocando más en estos últimos días. Ahí tenemos la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, esos trabajos que se están realizando en la parte más cercana a tribuna, con esa colocación y construcción de esos petos, más ese pasillo que separará la parte de la grada alta del fondo sur con la parte de tribuna. Quitamos el zoom, aquí a la izquierda tenemos la estructura para el videomarcador para el lateral este, a la derecha el primer anfiteatro con esos pasamanos completamente y correctamente colocados. Y como siempre, parte final, pero no os vayáis porque aún falta ver la parte de los accesos del lateral oeste. Aquí a la derecha, por donde hemos estado subiendo antes, la parte interna y parte interior de la Torre B, el museo, también esa parte inferior de esas guías en vertical que tenemos en la fachada oeste, que vimos el otro día cómo pintaban,
Vamos a ver si tenemos alguna novedad inquietante y perturbante en esta parte del lateral oeste. Ojito, cuidado con todo el trabajo que tenemos aquí, todas las líneas de actuación también que están operando en esta parte del Santiago Bernabéu. Se están dando mucha prisa, ¿eh? Seguimos viendo las puertas de acceso, sobre todo en la parte central, que vimos ayer cómo estaban empezando a despejar. Están preparando el remate final. Seguimos viendo las puertas de acceso del lateral oeste, ese material previo que han colocado en la parte central antes de colocar las pantallas en esas puertas donde, por ejemplo, coincida con la tienda, o hasta incluso en la parte central. No sé si habéis visto los renders, pero en la parte central colocan una especie de pantallas en las puertas. Están hormigonando también en el interior. Aquí podemos ver la bomba de hormigonado a la izquierda, y a la derecha están hormigonando en su interior. Al fondo más hojas en vertical y diferentes palets con yeso, cemento, que tienen que seguir utilizando para llevar a cabo esta gran reforma en esta parte del Santiago Bernabéu. Muy rico, fresquito. Vamos saliendo poco a poco, seguimos viendo la parte de tribuna, a ver si tenemos alguna que otra novedad. De momento nada de nada, seguimos viendo todo ese material que tienen ahí copiado para seguir trabajando en toda esta parte. Vamos a pasar a ver también la parte del lateral oeste, esas nuevas zonas ya al descubierto de nuevo. Aquí tenemos a la derecha las celosías, a la izquierda los nuevos asientos, y desde aquí se ve muy bien la colocación, esos trabajos de estructuración de las zonas bajas del fondo sur, con esos canalones de hormigón que han ido instalando en todos estos días. A la derecha la estructura para el videomarcador, la losa del terreno de juego que poco a poco se va despejando, las pantallas del videomarcador y pocas cositas más. Ya sabes, dale al like y suscríbete, nos vemos dentro de muy poquito. Chao.